El misterio del fantasma. Antiguo era el caserón, recio y simple, sin los afilingranados primores de cantería que tienen otros en México. Fuerte, robusto y sombroso, daba impresión de eternidad. Lo labró el conquistador Martín Oyarza, que anduvo con el intrépido Francisco Vázquez de Coronado en aquella larga expedición, en busca de las misteriosas ciudades de Cíbola y Quivira. Sus cimientos fueron macizados con ídolos y piedras que se arrancaron a los templos de los indígenas. Junto al vasto portón sobresalía del suelo la redonda cabeza de una serpiente espantable de las de acerca, Zompantle, que rodeaba el templo mayor. Martín Oyarza, ya viejo, vendió ese caserón a un fulano Vega, quien casó con una doña Rosario Vique. Ambos fundaron un mayorazgo y establecieron en una de sus cláusulas que si en su sucesión llegaba a haber un clérigo, pasara ese inmueble al mayor, si es que era varón, de la línea lateral, siempre y cuando no fuese del clero regular ni del secular. Y como a fines del siglo XIII apareció en la descendencia de los Vega y Vique un sacerdote, y apenas se ordenó, le puso pleito su primo Salvador Vega de Cosío, para hacer cumplir la disposición testamentaria de los fundadores del mayorazgo. La casona quedó en lamentable abandono durante mucho tiempo y empezó a derruirse al grado de que muy a menudo caían a la calle gruesas piedras, con riesgo de transeúntes y vecinos. Varios de estos se quejaron al obrero mayor, pidiéndole que se reparase la finca, porque peligraban sus vidas, y entonces se le hicieron revocos, se le puso el pretil de arcos invertidos con sus retorcidos estípites de piedra chiluca. Pero el alfarife de ciudad declaró mediante nimio examen pericial que esas piedras no se desprendían por sí solas, pues que la fachada no estaba en estado tal de miseria que se desmoronase, sino que indudablemente las arrancaba alguien que era del que echábalas a la rúa con grave peligro de aplastar a transeúntes descuidados. Por donde quiera tenía sombras esa casona vieja de la calle de la Encarnación, aún en pleno día. El sol no podía barrer esa oscuridad perenne, pero en la hosca mansión estaba presente la suave alegría de una fuente que cantaba en medio de su patio enlosado y con robustas columnas que sustentaban el corredor alto de tosco barandal de forja. Rumor inocente, grácil, el del agua en aquella sombría vetustez, y quién sabe qué cosas alborotadas le contaba al ciprés que estaba en un arriate, que asentía a todo, cabeceando grave y rígido. A don Luis Dorantes vino a parar esta casa ombrajosa y ancha de los Vega y Vique, y decían que por ella andaba vagando un fantasma misterioso, alma en pena que no tenía paz. Don Luis afirmaba que ese bulto era un gallardo caballero envuelto en amplia capa o en un manto santiaguista, y que siempre traía un fino tintineo de espuelas de plata. Pero la dueña, doña María Barquín, enjuta, almidonada y con gran peineta, juraba y perjuraba que era un fraile de hábito mercedario. Los criados, unos lo vieron como decía don Luis y otros como lo miraba doña María, pero todos los de la casa estaban de acuerdo en que se desvanecía como vaga neblina contra los muros, frente a los muebles en los que parece que se embebía, y muchas veces se le vio que en medio del patio o de los anchos corredores se evaporaba, desleyéndose inconsútil en el aire como vapor. Entonces todos los de la casa se afirmaron en la creencia de que aquellas grandes piedras que a diario caían a la calle, ese fantasma fue quien las había tirado. Hombre de muchas letras y de esclarecida virtud era don Luis Dorantes. No se sabía de este señor que era más grande, si su saber o su bondad. De todo tenía gran copia. Inagotable era su mansa cordialidad que a todos se les extendía. Al pensamiento bueno añadía la ponderación. Sus manos hallaban siempre revolviendo en papeles añosos o en libros que subía y bajaba de su extensa biblioteca. O estaba escribiendo, pues siempre tuvo levantada la mente a la consideración intelectual. Había compuesto admirable labor de muchos años, un grueso volumen en el que quedó impresa su sabiduría. Todos ponderaban ese libro, tanto por lo terso del estilo
como porque resplandecía en sus páginas una gravedad ingenua. Andaba de mano en mano de las personas más doctas de la ciudad, que le hallaban muchas excelencias. Un maestro de la universidad le había llamado copiosísima et dissertissima oratio. Se rotulaba ese volumen Crónica espiritual de las flores del claustro, plantadas en el Real Monasterio de Nuestra Señora de la Encarnación de la Ciudad de México, y fue estampado en 1688 por la viuda de Bernardo Calderón. Qué tan bellas cosas sacaba de su oficina. Lo adornaban lindas capitulares y grabados que abrió en Vogue un ingenuo xilógrafo. Las manos de la dueña estaban siempre afanadas, ora en un levísimo tejido de gancho, o haciendo deshilados en el grueso, fragante y fresco lino de sábanas y manteles, ora bordado paños de terciopelo con un primor minucioso. Volcaba en ellos su aguja y sus sedas una reluciente flora de quimera, o ya hacían sus manos guisados de magníficos, de insuperables sabores, o dulces que, válgame Dios, desde que se veían entraba un inefable gozo en el cuerpo y se saboreaban con la boca del alma. Estos dulces y estos guisados de sabrosos mojes, muchos de cuyas deliciosas recetas venían del cercano convento de la Encarnación, eran para darle gozo infinito a la boca golosa de don Luis, que con todo ello sentía los súbitos y peregrinos toques del amor de Dios. Pero tanto las manos de él como las manos de ella dejaban sus ocupaciones para santiguarse devotamente al mirar el fantasma blanco, caballero o fraile, que pasaba lento, sonando ya fuese el rosario o ya fuesen sus leves espuelas de plata. Con un entrecortado Ave María Purísima, acompañaban don Luis y doña María el vuelo de la temblorosa mano por el rostro lleno de azoro. El padre don Mariano Grutas, jesuita, había dicho eficaces exorcismos. Roció agua bendita en pisos, techos y muros para volver al otro mundo a aquel ser extraño. Pero no valieron ni rezos, ni asperges. Se retiraba el fantasma algunos días, unos cuantos meses, y tornaba otra vez a sus pasos constantes por los corredores. Por el patio penumbroso se detenía junto a la fuente como oyendo, en misteriosa quietud, el musitar del chorrido que caía hacia lo sin fin o cruzaba por las amplias estancias con gravedad lentitud procesional. Así fuese de día o ya oscuro, salía a sus andanzas sembrando terror en los que alcanzaban a verlo. A la luz del día se miraba como más etéreo y más leve. Al atardecer o en la noche resaltaba su blancor fluido y movedizo. Pero el rostro, nadie en la casa había alcanzado a mirárselo, blancura entre blancura, y toda ella deslizándose impalpable, como empujada, como por un blando viento. Ya no había sosiego en aquella casa antañona, había alterado el siniestro aparecido, el ritmo de su vivir pacífico. Todos los ojos estaban estupefactos, de todas las bocas brotaban de continuo largos gritos despavoridos. Se rompió la dulce calma de doña María. La pausa de los días uniformes de don Luis quedó rota. Hasta en sus sueños se metía el espectro y le apretaba el corazón con pesadillas angustiosas. Una noche se llenó toda la casa con un tremendo grito de don Luis. Los ecos se levantaron, finos y largos, extendiendo más el pavor del erudito caballero. Acudió rápida doña María al lecho de su señor y lo halló con la amplia ropa de excusa, casi desfallecido en un sillón, confortándose con leves tranguillos de moscatel. Refirió que, sin saber si estaba despierto o si estaba dormido, había visto al fantasma blanco que se hallaba junto a su padre don Pablo, que fue un cumplido abogado de la Real Audiencia, quien con mano temblorosa se lo señalaba y le decía: Pregúntale, Luis, sin temor, ¿en dónde está oculto el tesoro? Pregúntaselo, no tengas miedo. Anda, háblale. Que entonces él quiso obedecer el mandato de su padre, pero no pudo articular palabra. Se le acabaron todas al ver los ojos grandes, negros, luminosos, que llenaban la cara del aparecido, y se le clavaron en la suya, insistentes, como queriéndosela perforar. Pregúntale, no tengas miedo. Volvió a mandar con imperio don Pablo. Entonces quiso hacerlo,
pero brotó de su boca árida, en vez de palabras, un confuso estertor. Su voz se había ausentado, y solo pudo tender hacia el extraño personaje los brazos agitados en súplica. El aparecido se puso de rodillas y se afanaba por levantar una de las tablas del piso, y se oía claro, distinto, el acelerado arañar de sus manos ansiosas sobre la madera. ¿Qué? ¿Ahí está el dinero? Preguntó con gusto don Pablo, pero el difunto, sin contestarle, se alzó rápido, como empujado por la violencia de un resorte potente, y en el acto, como si fuese de una sola pieza, se fue de espaldas sobre don Luis, y al caerle encima, sintió como si se le hubiese posado en todo el cuerpo desnudo una gran lámina de hierro, mojada, que le enfrió hasta los mismos tuétanos, y le sacó helado sudor de la frente, y de la boca el grito aquel, que se dilató por toda la casa, y despertó ecos largos, finos, ondulantes. Esa misma tarde, don Luis y doña María decidieron levantar las tablas que en el sueño señalado el difunto. Esa misma tarde, don Luis y doña María decidieron levantar las tablas que en el sueño señaló el difunto, y ayudados de barreta y martillo lo hicieron con facilidad, descubriendo un gran hueco. ¡El tesoro!, gritó don Luis lleno de gozo. ¡El tesoro! Como un eco alegre, repitió doña María. Una cosa blanca estaba en el fondo de aquel agujero. Alargó un brazo a don Luis y la extrajo. Era un envoltorio liviano, atado con rojo balduque. Por su leve peso no era dinero, no. Los dedos ansiosos y ágiles de la dueña deshicieron los nudos, el envoltorio después, y quedó un cuaderno manuscrito. ¡Ay! ¡Son papeles! ¡Solamente papeles!, exclamó con desfallecido desconsuelo doña María. ¡Son papeles!, dijo don Luis con festivo alborozo, pero de pronto palideció. Se le fue toda la sangre al carcañal y se quedó como amortecido al leer unos cuantos renglones de la primera página. ¡Ay, qué cosa tremenda, Dios mío!, murmuró, bamboleándose como si le hubiesen descargado en la cabeza un golpe potente. A ver, ¿qué cosa es?, dijo doña María, y le arrebató con ansiosa curiosidad una parte de esos papeles. Pero apenas fijó los ojos en un folio, gritó consternadísima. ¡Jesús 1000 veces! ¡Santa Cruz de Querétaro! ¡La Virgen María y Serafino me valgan! Yo ignoraba completamente esto. Yo sabía que don... Pero no acabó la frase, ni dijo lo que sabía de ese señor que iba a nombrar, porque le extinguió la palabra un desmayo súbito que la puso de golpe en el suelo, en donde don Luis ya estaba tirado cuán largo era, apretando sobre el pecho el resto de aquellos papeles misteriosos. Del patio entró lento, rígido, el bulto aquel envuelto en su amplia vestimenta blanca. Se inclinó sobre don Luis, después sobre doña María, y les quitó los papeles, y con ellos se fue despaciosamente por la estancia, y desapareció tras de una roja cortina de labrado damasco, que se quedó ondulando, llena de cambiantes. Esto me sucedió hace un par de años. Yo trabajaba como velador en una fábrica. Entraba a las 10 de la noche y me iba a las 6 de la mañana. No había mucho que cuidar en este lugar, pues fabricaban algunos tambos, también algunas ollas. Realmente estaba ahí para cuidar pues la maquinaria, que era lo realmente caro y lo que podrían llevarse algún día, siempre y cuando llegara un camión grande y mucha gente para cargar las pesadas máquinas. Me gustaba mucho trabajar ahí, ya que realmente no era tan pesado. En ocasiones hasta podía echarme un coyotito, ya sabes. Entre eso de las 3 y 4 de la mañana me podía dormir un rato. A veces hasta me dormía 2 horas. Pero eso sí, acostumbré a mi cuerpo que a cualquier ruido que yo escuchara, inmediatamente me despertaba. Tomaba mi arma y salía a ver qué sucedía. En muchas de las ocasiones eran los gatos del vecindario los que provocaban este ruido. Cuando caían sobre las láminas, pues obviamente se escuchaba el golpe. Salía con mi pistola y no había nada, solo un gato que corría al verme. En este lugar ya llevaba aproximadamente 3 meses cuando me sucedió esto. Fue algo realmente inexplicable.
Recuerdo que en una ocasión, ya era temporada de lluvias, estaba lloviendo con mucha fuerza. Las gotas pegaban en la lámina y provocaban un ruido infernal. Para mi buena suerte había un cuarto que tenía losa de cemento, así que ahí me quedaba hasta que pasaba el aguacero. La verdad era insoportable escuchar cómo la lluvia caía sobre esas láminas de acero. Hasta te lastimaban los oídos. En cierta ocasión, mientras esperaba que pasara la lluvia, saqué un cigarro y lo empecé a fumar. Mientras miraba el cigarro fijamente, me percaté de algo inusual, como si alguna persona lo estuviera fumando por mí. Así es, vi cómo el cigarro se consumía rápidamente, no de una manera normal, no, parecía que alguien lo estaba fumando. Esto me sorprendió, me dio mucho miedo, la verdad, y lo tiré al piso y lo apagué con el pie. Esto se repitió en 2 ocasiones, y en la tercera noche alcancé a escuchar una voz que dijo: «No lo tires, deja que me lo acabe». Al escuchar esto, me espanté y volteé para todos lados. ¡Hey! ¿Quién dijo eso? Pero nadie me contestó. Me paré inmediatamente, tomé mi pistola y con una lámpara de pilas iluminé todo el lugar. No había nadie. Aparte, yo había escuchado esa voz muy cerca de donde yo me encontraba. ¿Y qué tenía que decir? No apagues el cigarro, deja que me lo acabe. ¿Por qué alguien diría algo así? Aún no salía de mi asombro cuando escuché nuevamente esa voz que me dijo: «Enrique, no me ignores, Enrique. Enrique, dame un cigarro, Enrique. Dame un cigarro y sabré recompensártelo, Enrique». La verdad me dio mucho miedo cuando escuché esa voz, y por un momento pensé que me estaba volviendo loco. ¿Cómo era posible que yo estuviera escuchando esa voz, que era la voz de un hombre maduro, pero que no podía verlo? Estaba ya volviéndome loco y me daba miedo comentárselo a alguien. Pero nuevamente en el trabajo, mientras yo estaba en el trabajo, escuché nuevamente esa voz que me dijo: «Enrique, préndeme un cigarro, Enrique, ándale, no seas malo». Con muchísimo miedo, saqué mi cajetilla de cigarros. Encendí uno y lo coloqué a un lado de donde yo me encontraba. No quería ya tocarlo, no quería estar cerca de él. Y entonces observé cómo ese cigarro era fumado por algún ser invisible. Veía cómo se consumía muy rápido. Después, cuando el cigarro se acabó, me dijo: «Gracias, Enrique, gracias. Oye, tengo un tesoro que es para ti. Te lo quiero dar a ti, Enrique». ¿Un tesoro? Sí, Enrique, quiero darte yo mi tesoro. Te aseguro que es mucho dinero. Dejarás de trabajar para siempre. ¿No quieres acaso mi tesoro, Enrique? Tal oferta no podía rechazarla. Siempre había escuchado hablar de tesoros escondidos. Había escuchado historias de personas que habían sacado algún tesoro y que se habían convertido en millonarios de la noche a la mañana. Escuchaba eso y en el interior yo quería aceptarlo, pero no me atrevía a hablarlo. No me atrevía a decirle que sí. Vamos, Enrique. Yo sé que cualquiera quisiera tener mi tesoro. Y tú me caes bien, Enrique. Creo que eres una buena persona. Y te voy a dar mi tesoro, pero hay algo que te quiero pedir a cambio. ¿Un cigarro? No, Enrique, quiero algo más que un cigarro. Quiero el alma de uno de tus hijos, Enrique, para que me haga compañía. ¿El alma de uno de mis hijos? Estás loco.
No te voy a dar nada. Piénsalo bien, Enrique. Dejarías de trabajar para siempre. Ya no tendrías que estar aquí, desvelándote. Podrías estar disfrutando ya en un lugar mejor. Vamos, Enrique. Dame el alma de uno de tus hijos. Es más, tienes una hija pequeña, ¿cierto? ¿Y tú cómo lo sabes? Yo lo sé todo, Enrique. Vamos, Enrique. Dame el alma de tu hija y te daré el doble de dinero. ¿Qué opinas, Enrique? No lo haré. No haría algo así. Si trabajo es por mi familia, para que a ellos no les haga falta nada. No te daría, obviamente, el alma de uno de mis hijos. ¡Estás loco! Tal vez, no lo sé. Pero yo podría darte mucho dinero a cambio del alma de uno de tus hijos, Enrique. Piénsalo bien, Enrique. No tengo nada que pensarlo. Así que ya déjame en paz. Lárgate y nunca más me pidas un cigarro. ¿Escuchaste? Está bien, Enrique, pero te vas a arrepentir. Para ser franco, su amenaza, la verdad es que sí me dejó inquieto por varios días. Afortunadamente, las siguientes noches él ya no se manifestó. Oculto en mi morral llevaba una Biblia y también llevaba agua bendita. Todas las noches cuando llegaba al trabajo leía el Salmo 91 y aparte vertía el agua bendita por todos los lados donde yo estaba. Esto lo hacía para ahuyentar cualquier fantasma, cualquier mala energía que anduviera por ahí rodeando. Sinceramente no sabía si esa voz correspondía a la de un muerto que deseaba darme su tesoro o era la voz del diablo que pretendía tentarme. Me ofrecía mucho dinero. Me ofrecía barriles con monedas de oro a cambio del alma de uno de mis hijos. Pero no. Obviamente no cambiaría el alma de uno de mis hijos por dinero. Ni por todo el dinero del mundo sería capaz de hacer algo así. Primero preferiría yo morir a exponer a uno de mis hijos. Finalmente, tomé la decisión de renunciar en este lugar. Preferí buscar otro trabajo a seguir en este, ya que yo tenía miedo que en esta ocasión no solamente escuchara la voz de este ser, sino que lo viera o que me hiciera algo por represalias. Así que ni modo, tuve que dar las gracias. Y antes de que yo renunciara sucedió algo sobrenatural, o así yo lo quiero ver. En esta fábrica querían hacer una habitación grande, ya que tenían planeado hacer una nueva bodega. Y llamaron a los maestros albañiles. Comenzaron a escarbar, pero de una manera muy rápida, ya que estas personas traían maquinaria pesada. Y al momento de estar escarbando para echar los cimientos, sacaron 2 barriles. Y la gente se volvió loca y gritaban: ¡Ey, hemos encontrado un tesoro! ¡Miren, un tesoro! Pero al momento de destapar los barriles, ¡oh sorpresa! Esos barriles solo tenían carbón. ¿Quién iba a enterrar carbón en 2 barriles? ¿Qué caso o qué sentido tenía esto? Ninguno. Una persona dijo en voz alta: no cabe duda que estos barriles no eran para nosotros. De lo contrario, ese carbón, queridos amigos, serían monedas de oro. Seguramente el muerto ya se los había ofrecido a alguien y esa persona rechazó su oferta. Ni modo. Híjole, imagínense, si todo ese carbón fueran monedas de oro, ese hombre se estaría pudriendo en harto dinero. Y sí, la verdad es que era mucho carbón, lo que representaban las monedas de oro que me hubieran dado, si es que yo hubiera aceptado dar el alma de uno de mis hijos a cambio de ese oro, pero obviamente no sería capaz de hacer algo así. Para mí, no hay ningún dinero que sea capaz de que yo pueda entregar el alma de uno de mis hijos, ni siquiera mi misma alma. No hay dinero suficiente para ello.